¿Sabías que México se adelantó al mundo? Anime 100% mexicano. El 5 de febrero es nuestra historia más épica. Vamos a dar de lleno a un análisis técnico de la Constitución mexicana de 1917. Pero ojo, no la vamos a tratar como una simple reliquia histórica. La veremos como lo que es hoy, un marco legal completamente dinámico, casi como un código fuente, el código sobre el que corren y se compilan las grandes batallas políticas y sociales de México. Para este análisis vamos a seguir una ruta muy clara. Iniciaremos con su origen, luego su diseño original, después el fenómeno que la ha redefinido, el debate actual y finalmente su naturaleza como un documento vivo. Es, en esencia, un recorrido de tesis, antítesis y síntesis para entender la identidad tan paradójica de nuestra Carta Magna. Bien, para entender el Código de 1917, primero hay que entender su contexto. Es fundamental. No apareció de la nada, para nada. Fue en realidad una actualización, una reforma radical a la Constitución Liberal de 1857, pero una forjada a fuego, en medio del conflicto armado de la Revolución Mexicana. Miren, esta ilustración lo esquematiza de una forma genial. Pensemos en la Constitución de 1857 como el sistema operativo original. El porfiriato se convirtió en una especie de bug sistémico, una falla que corrompió el programa. Y bueno, la explosión de 1910 fue el parche de emergencia, un parche tan grande que obligó, básicamente, a reescribir todo el pacto social. Ahora sí, entremos a la tesis de este análisis. Y es que el texto original de 1917, en su momento, fue un documento revolucionario, pero no solo para México, sino a nivel mundial. Fue, de hecho, la primera constitución en la historia que elevó los derechos sociales a ese rango, al rango constitucional. Estos son, digamos, los pilares sobre los que se construyó. Claro, muchos de estos principios, como la soberanía popular o la división de poderes, ya venían de antes, pero la verdadera innovación, el cambio de paradigma, fue cómo se redefinió el papel del Estado. Pasó de ser un simple árbitro a ser un actor protagónico, con la rectoría del desarrollo nacional y con la obligación de garantizar no solo derechos individuales, sino, y aquí está la clave, derechos sociales. El artículo 3, por ejemplo, fue una movida radicalísima. Al poner la educación como laica, gratuita y obligatoria, el Estado no solo estaba asumiendo una responsabilidad enorme, sino que, en un movimiento estratégico, le quitaba al clero una de sus herramientas más poderosas de influencia. La educación se convirtió de la noche a la mañana en la piedra angular del nuevo proyecto de nación. ¿Y qué decir del artículo 27? Fue igual de disruptivo. Declarar que la propiedad de la tierra y los recursos del subsuelo era originariamente de la nación, eso fue un golpe directo a la concepción tradicional de la propiedad privada. Se convirtió en el instrumento legal por excelencia para la reforma agraria y para toda la política económica que vino después de la Revolución. Y por último, el artículo 123. Este artículo básicamente tomó todas las demandas de la clase trabajadora y las convirtió en ley constitucional. La jornada de 8 horas, un salario mínimo, el derecho a formar sindicatos y el derecho a huelga. Esto, más allá del logro nacional, puso a México por delante de todo el mundo. Fuimos precursores del constitucionalismo social. Ok, ya establecimos la tesis, su carácter pionero. Pero ahora viene la antítesis, el gran pero de esta historia. El brutal, el abrumador volumen de reformas que ha sufrido. Tantas que el texto original ha sido alterado a un nivel que la verdad nos obliga a cuestionar su identidad actual. Y esta es la pregunta del millón, la que plantea el académico Raúl Contreras y que va a guiar esta parte del análisis. ¿El documento que nos rige hoy es una evolución del de 1917 o es, en esencia, algo completamente nuevo, un documento distinto? Para responder, no hay de otra, hay que ver los datos duros. 271. Ese es el número de decretos de reforma que se han emitido. Y ojo, no estamos hablando de 271 pequeños ajustes. Hablamos de 271 procesos legislativos completos, con todo lo que implican, para modificar la ley fundamental del país. Y esos 271 decretos se traducen en esto, más de 824 modificaciones a los artículos. Esto es importante porque significa que muchos artículos han sido alterados una y otra vez, lo que nos demuestra que los cambios han sido profundos, extensos y para nada cosméticos. Pero este es el dato más demoledor de todos. 16. De los 136 artículos que tenía la Constitución original, solo 16 han llegado hasta nuestros días sin un solo cambio.
Esto nos habla de una transformación que es, pues, prácticamente total. Este gráfico es como un mapa de calor de las batallas políticas de México. Vean nomás, el artículo 73, que define las facultades del Congreso, se ha modificado 85 veces. Es el ring de la lucha por el poder. Y justo detrás, ¿cuáles vienen? El 123 y el 27, justo los pilares sociales. Esto nos dice, sin lugar a dudas, que las tensiones sobre el trabajo y la propiedad siguen hoy por hoy en el centro de la agenda nacional. Con todo esto sobre la mesa, llegamos a la síntesis. Con un texto tan parchado, tan modificado, es natural que surja un debate muy intenso sobre su propósito real. ¿Es un legado histórico que hay que proteger a toda costa? ¿O se ha convertido en un instrumento político sujeto a las necesidades del gobierno en turno? Esta imagen nos pone el debate en blanco y negro. De un lado tenemos el discurso oficial, que defiende sus reformas como un acto de defensa de la soberanía. Del otro, la oposición, que las ve como algo innecesario, argumentando que la soberanía se defiende con hechos, no con maquillaje constitucional. Como vemos, la Constitución sigue siendo el campo de batalla. La visión del oficialismo, como lo articula aquí el presidente, es que sus reformas son, en realidad, una especie de restauración. Su argumento es que por décadas, la Constitución se fue modificando para favorecer intereses de grupos pequeños, traicionando su espíritu social original. Por eso, la llamada Cuarta Transformación se presenta a sí misma como un regreso a ese espíritu fundacional. Y aquí tenemos la otra cara de la moneda. La crítica de la oposición es que este uso y abuso de las reformas está devaluando la Constitución, que la están convirtiendo en un simple pizarrón para mensajes políticos de corto plazo en lugar de ser el marco de principios legales sólidos y duraderos que debería ser. Entonces, aquí está el punto medular de todo esto. Quizás el error es seguir viendo la Constitución de 1917 como una reliquia intocable. A lo mejor su función principal, hoy en día, es precisamente esa: servir como la arena, como el código fuente, donde se libran una y otra vez las luchas sociales y políticas que definen a México. En esta infografía podemos ver el resumen de todo nuestro análisis técnico. Ahí está la comparación con 1857, su estructura de derechos individuales y sociales, el legado de los artículos 3, 27 y 123, y claro, las cifras brutales de su transformación. Es en sí un mapa de su evolución, que nos demuestra que cada reforma es un registro histórico de una lucha de poder. Y esta línea de tiempo nos ayuda a poner esas olas de reforma en contexto. Cada era política ha dejado su huella ideológica en el código. La base liberal de 1857, la ruptura social de 1917, luego la reconfiguración neoliberal que claramente priorizó el mercado, y ahora la Cuarta Transformación que busca de manera muy explícita revertir la lógica de la era anterior. Y con esto llegamos a la síntesis final. Que el cambio sea constante en la Constitución no es necesariamente un defecto. Quizás es su característica más definitoria. Su verdadero valor a lo mejor no está en su texto original, sino en esa increíble plasticidad, en su capacidad para ser un espejo de las transformaciones y de las luchas de poder que definen a México en cada momento de su historia. Así que cerramos con esta pregunta, que en realidad encapsula todo el análisis. Y si la mejor forma de entender nuestra Constitución no es como un texto legal sagrado e inamovible, sino como el sistema operativo sobre el cual se programan, se ejecutan y se depuran una y otra vez las batallas políticas e ideológicas que al final del día le dan forma a lo que es México.